Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 6 al 9. Los voy a invitar a que se pongan en pie. Dice así la santa palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos gracias porque vemos en todo momento tu cuidado, tu amor y tu misericordia. En este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y dándonos entendimiento frente a lo que tú nos dices en tu santa palabra. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y de las visitas que tenemos hoy, Señor. Guíanos y ayúdanos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos entonces en estos próximos días, que hace ya 3 domingos, meditando en las cartas que el apóstol Pedro escribió. Recordemos que el apóstol escribió esta carta en los años más o menos 62 al 69, o sea, fue en el primer siglo. El apóstol Pedro vivió con el Señor Jesucristo en su ministerio. El Señor Jesucristo murió a los 33 años. Hoy estamos en el año 2022, después de Cristo. ¿Qué significa? Que el Señor murió y el apóstol Pedro hizo un ministerio y empezó a caminar, y más o menos 30 años después escribió la carta. Ha pasado mucho tiempo, son 30 años, pero hay una particularidad. Este hombre estaba como lleno del Espíritu Santo, estaba embestido, ¿sí?, del Espíritu Santo de Dios, con algo particular. Este hombre fue llamado directamente por Cristo, elegido por Cristo. El Señor iba y lo vio y le dijo, venga. ¿Y él qué hizo? Digo, no, espérate, que es que tengo que ir por allí a hacer una vuelta, a pescar. No, inmediatamente dice la palabra, y le siguió. Dejaron sus redes y le siguió. El Señor hizo un llamado. Y muchas veces el Señor llama y las personas, ahí no puedo, está lloviendo, no, estoy ocupado porque tengo un viaje, y empiezan ¿qué? Las disculpas. Este es un hombre que no tuvo disculpa, no tuvo excusa, no tuvo una justificación, simplemente dice la palabra que se levantó y le siguió. Y así mismo debemos de saber que el apóstol escribe esta carta a los creyentes en una zona de Asia. O sea, es una carta circular, no va directamente a una ciudad, como lo hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Esta carta, mis hermanos, es de alto contenido, práctico y doctrinal. Todo lo que el apóstol Pedro nos dice a través de estas porciones, hermano, es fundamental para usted en el día de hoy. Y tiene que prestarle especial atención, porque es que lo que estamos hablando y lo que está en juego es su vida eterna. ¿Valora usted su vida eterna? Eso es lo que hay que mirar. Y a nuestro alrededor hay una gran cantidad de personas, hermanos, que cuando entramos en contacto y dialogamos con ellos, nos damos cuenta de algo, y es que tienen ausencia de Cristo. Y hay un desconocimiento del verdadero evangelio. Y las personas quieren estar sumergidas en una religión, o en una doctrina de tradición, o en unos pensamientos que los alejan totalmente de la verdad. Y la palabra de Dios, ya lo vimos, el apóstol Pedro decía, no ha sido traída con fábulas artificiosas. La palabra de Dios es verdad.
y es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, porque frente a lo que la palabra de Dios nos dice, podemos hacer dos cosas: obedecemos o no obedecemos, atendemos o no atendemos. ¿Sí le ha hablado la palabra de Dios a usted en los últimos días, meses o años? ¿Le ha dicho algo la palabra de Dios donde usted dice, eso es para mí? Constantemente. ¿Ha soltado usted lágrimas en su Biblia por cuenta de lo que la palabra de Dios le dice? Hace muchos años había un pastor a quien yo quiero y lo recuerdo, ya murió, el pastor Joaquín Espinosa. Era un señor viejito, y cada vez que ese pastor predicaba en la iglesia, a mí me mandaba de psicólogo. Yo llegaba no traumatizado, pero llegaba tembloroso. Y yo recuerdo que el pastor Joaquín, él dice, es que él ama al Señor. Y el pastor en una oportunidad dijo que la Biblia de él, si alguien la ve, era llena de unas cositas, como punticos. Y decía, es por las lágrimas que he derramado. Y cuando yo miro mi Biblia, hay algunas partes donde esas lágrimas no están. Yo no se las he mostrado a nadie, pero es así, porque me veo confrontado. Y es que hay que ser así. Nos tenemos que confrontar con la bendita palabra de Dios, porque si yo leo la palabra de Dios y no me pasa nada, algo pasó. Si usted lee la palabra de Dios y no le pasa nada, preste atención, algo le pasa. Y en esta porción que estamos viendo del capítulo 1, ya vimos la semana pasada cómo es que lo que estamos hablando, hermanos, es de la seguridad de la gracia. De la seguridad de la gracia. Sepa que el Señor Jesucristo vino, ya vivió, murió por usted, y usted anda en esa seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo es su Salvador. Esa es nuestra fe. Y que estamos viviendo, como decía en la primera porción que vimos la semana pasada, es que hay una esperanza viva. ¿Cómo es una esperanza viva? Que yo la tengo firme en mi mente y en mi corazón, que nada me aleja, que realmente vivo día a día a sabiendas de que eso que el Señor me dice es para mí. Estoy esperanzado. Este es un mundo desesperanzado. La gente anda sin esperanza. Y alrededor de la iglesia no puede haber ese sentimiento. El creyente tiene que saber que hay una esperanza viva, ¿sí? Y que debemos de tener en cuenta, como lo vimos la semana pasada, es que lo que hay en la palabra lo tenemos que obedecer. No es por si quieren obedecerlo, no, lo tenemos que obedecer. Ojo, si es que realmente has nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo para poder volver verdad la palabra en tu vida. Porque si no has nacido de nuevo, entonces eres un cadáver. Estás muerto. Sin Cristo, una persona sin Cristo es un cadáver. Está muerto espiritualmente. Y que si hemos nacido de nuevo, lo vimos la semana pasada, tenemos una herencia reservada. ¿En dónde? En los cielos. Tenemos una herencia, y esa herencia es como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 4. Es entonces reservada en los cielos. Y más aún, hermanos, vivir una vida con esperanza viva es que somos guardados mediante la fe en Cristo para salvación. Hoy vamos a ver cómo la fe, nuestra fe, es puesta a prueba. Y ese es el título de la predicación. Nuestra fe es puesta a prueba. Y eso les quiero decir, es parte integral del verdadero creyente. Es parte integral del verdadero creyente. Porque si la persona, frente a lo que le está pasando en su vida, realmente no ha sentido o no ha visto una prueba de parte de Dios, preste atención. Preste atención, porque entonces no está viviendo conforme a lo que el Señor le manda. No está siendo obediente. Y vamos a ver cómo en la porción que tenemos hoy vamos a meditar en tres aspectos. Primero, sepa que las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias para su vida como creyente. La prueba lo moldea, lo afina, lo ajusta. Como diría un amigo, la prueba le endereza
el caminado. ¿Sí le ha interesado el caminado, las pruebas o no? Porque si las pruebas llegan y usted no ha hecho nada, entonces le va a volver a pasar la prueba. No aprendió, pero son necesarias. Segundo, que cuando esas pruebas llegan, tenemos que ser hallados en alabanza, en gloria y en honra a Cristo. Las pruebas van a llegar. Si usted diga, no, de la única forma que a usted no le pase nada es si usted está muerto. Si usted está muerto, que ya terrenalmente ya no le va a pasar nada. Pero mientras usted viva, va a estar sometido a unas circunstancias, y ahí cuando lleguen, usted tiene que estar fortalecido en Cristo, para ser hallado como en alabanza, en gloria y en honra. Y lo vamos a mirar. Y asimismo debemos de tomar en consideración un tercer punto, y es que las pruebas son con propósito divino. Dios nos conoce. Dios conoce a todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Y hay un propósito de parte de Dios en su vida. Y lo que le pase, dado por Dios, es para su bendición. Es para que usted sepa realmente de qué está hecho. ¿Usted sí sabe de qué está hecho o no? ¿Cuál es su esencia? El pecado, dice nuestro hermano Esteban. Pero cuando Cristo llega, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Señor el que nos perfecciona, no nosotros. No, es que yo ya me estoy portando bien. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estemos orando, en especial por nuestro hermano Willy. No va a ser fácil para él. Recordemos que hay un enemigo, hay un ser. Y ahora dice empieza. Cuando el maligno sabe que una persona va a empezar a ser obediente, entonces viene. Y para Willington, le compartí esta semana ha sido de crisis. ¿Tuviste una crisis fuerte ayer? Claro, es que es complicado. Estemos orando, no solamente por Willington, oramos por todos nuestros amigos de la congregación, por todos y cada uno de los hermanos. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra. Primero, las pruebas son necesarias. Hermanos, miren, en las pruebas o situaciones difíciles, lo que realmente está a prueba es su fe, no es otra cosa. Es su fe. O sea, su convicción y su certeza de que Dios está obrando en el 100% de toda su vida, de que Él va a hacer conforme a su santa y divina voluntad. Él va a obrar. Entonces, cuando llega algo, tengo que entender que realmente lo necesito. Eso es como un poquito complicado, porque a nadie le gusta sufrir. Pero miren lo que comienza diciendo acá el apóstol. Partiendo desde el 5, desde el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, sí, claro, mientras están vivos, aunque ahora, por un poco de tiempo, ojo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Debemos soportar entonces la prueba, ¿cómo? Con paciencia. ¿Y esperar en quién? En Cristo. Hermanos, miren, el verdadero creyente, el genuino, el nacido de nuevo, espera en Cristo. Tiene que esperar en Cristo, a sabiendas de que nada será sin la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacer para entender entonces que yo necesito ser disciplinado y que necesito una prueba? Porque las personas quieren omitir aparentemente lo que sienten que es malo. Hasta que el creyente puede decir tranquilamente y confiado en el Señor, esto que me está pasando, yo estoy feliz. Es como paradójico, ¿cierto? Que una persona que tenga una situación difícil de enfermedad, o una situación difícil económica,
o una situación difícil alrededor de la familia, entienda que eso es una prueba. ¿Para qué? Para que fortalezca su fe en Dios, para que entienda que es que Él es el que tiene el poder, no uno. Entonces la persona la echan del trabajo y dice, no, me cayó la sal. No, ya me echaron del trabajo, un momentico. Es que ¿qué es lo que el Señor está haciendo en mí? Porque si mi confianza está en mi trabajo, o en el dinero, o en lo que yo tengo, el Señor va a trabajar eso. Y el Señor trabajará con todos y cada uno en forma particular. Entonces, ¿es que a quién le gusta que lo echen del trabajo? A nadie. Pero si su Dios es el trabajo, preste atención, porque el Señor muy posiblemente le va a decir, primero soy yo, que es el trabajo. Hay personas que han tenido mucho dinero y llega un momento donde no tienen nada. Conozco un pastor que dijo durante 25 años, estuve luchando contra el dinero y nunca lo conseguí. Y el Señor era diciéndome, es que no necesitas esa lucha, porque yo me ocupo de ti. Pero el pastor seguía luchando hasta que dijo, ya no más, ya voy a entregarme a lo que el Señor realmente va a hacer en mi vida y me voy a dejar guiar conforme a su santa y divina voluntad. Y a partir del momento en que entendió eso, su vida fue cambiada, transformada. Y dice el apóstol, ojo, si es necesario. Pregúntese esta mañana, hermano, ¿es necesario para usted tener pruebas? Pregúntese usted mismito. ¿Sí? Porque nuestra vida realmente, si está al 100% bajo la voluntad de Dios, así sean las pruebas, usted va a estar feliz y usted va a estar confiado. Ahora, ¿por qué razón las personas creyentes están felices frente a la prueba? Porque entendemos que Dios tiene el control. Mientras la persona no crea que Dios tiene el control, va a sufrir. Va a sufrir. Cuando miramos en el libro de Santiago, porque hay una parte muy práctica que nos muestra Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo número 2, porque hay un elemento fundamental frente a la prueba, y es la sabiduría. Esa sabiduría tiene que venir de lo alto, porque la sabiduría terrenal, dice Santiago, es terrible, es diabólica. La persona que confía en lo terrenal se va a embalar, o sea, va a tener un gran problema. Y cuando vemos en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8, mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, esté contento frente a las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el versículo 5 en adelante, que ese no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ojo, y sin reproche. Pero ¿cómo? Pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. Versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, frente a la prueba, mis amados hermanos, lo que hay que pedirle al Señor es sabiduría, para que venga esa paciencia, para que haya una obra completa, para que haya una perfección. ¿Hasta qué momento vamos a entender que no nos pasa nada sino la voluntad de Dios? Y que Él está con nosotros. Y que hay un proceso de santificación, que es un proceso que va a durar un ratico o toda la vida. ¿Y por qué dura toda la vida? Porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza rebelde. Y es una naturaleza inconstante, y como dijo nuestro hermano Esteban, pecadora. Entonces, mientras el niño está desobedeciendo, el papá tiene que disciplinar, ¿o no? Claro, y tenemos un Padre responsable, un Dios que nos ama.
Entonces tenemos que entender que es así. Miren, van a haber pruebas, hermanos, alrededor de la economía. ¿Ha tenido usted pruebas en base a su economía? Pero duras. Pregunto, ¿pero ha aprendido? ¿O necesita más todavía? Porque si el Señor me dice, no se meta en deudas, y me sigo metiendo en deudas, entonces aprendí. No aprendí. Tengo que aprender que el Señor se va a ocupar, me va a guiar. No, es que me llega X cantidad de dinero y más me demoro en tenerlo aquí que en entregarlo por aquí. Entonces tiene un problema de administración. El Señor lo va a aprobar en eso. El Señor lo va a aprobar en eso. Llegó diciembre, tiempo de regalos. La publicidad está ahí. Y van ofreciendo cosas. Entonces vamos a ir a comprar cuánto cheche le ofrecen. Tiene que haber sabiduría, prioridades en su vida. El Señor nos disciplina y el Señor nos prueba en todo eso. Cuando miramos, por ejemplo, alrededor de nuestra salud, el Señor trabaja con nuestra salud y nos permite, el Señor permite que nos pasen cosas a las cuales muchas veces no estamos preparados. Nuestro hermano Juan Carlos le dio cáncer. Le dio cáncer. Y esa enfermedad fortaleció tu fe. Amén. Y la enfermedad de tu esposo ya le fortaleció tu fe. Y la enfermedad de su hijo, doña Blanca, fortaleció su fe. Se lo entregué a él y dije, Señor, tú puedes hacer lo que quieras. Y cuando al hermano Juan Carlos le abrieron sus pulmones, porque lo abrieron con un cierre, Juancho tiene aquí una que parece que le hubiera puesto un cierre, el doctor dijo que cómo eran los pulmones. Rosaditos. Un hombre que nunca ha fumado, ¿y cómo le va a dar cáncer? Pero el Señor, a través de esa enfermedad, fortaleció la fe, no solamente la de Juan, la de su esposa, la de toda una congregación de iglesia y la de unos familiares y unos amigos que decíamos, ¿cómo? Y le dieron cuánto tiempo de vida. Pero vea lo que está, por la gracia de Dios. Pero hay enfermedades y entonces la persona dice, no, es que esto está muy duro, y empiezan a renegar de Dios. No, es que Dios no me quiere, no, es que no me oye. Hombre, siéntese. El Señor le da sabiduría en lo que hay que hacer. Hay situaciones, hay crisis que son transitorias. Ojo, hermano, las crisis no son permanentes. Nunca. Para nuestros amigos en la corporación, el consumo tiene que ser algo permanente o ya paró. ¿O va a ser permanente? Freddy, ¿va a ser permanente o ya paró? Si nos entregamos a Dios, vamos a parar. Amén. Gabriel, ¿ya paró o va a seguir? No, hay que parar ya. Ignacio, ¿ya paró o va a seguir? Y ojo, y no solamente las personas que en algún momento han tenido algo, porque el mentiroso, ¿va a parar de mentir o va a seguir mintiendo? Y el blasfemo, ¿va a parar de mentir? El mentiroso, o sea, hay tantas cosas, hermanos, donde el Señor trabaja con nosotros. Y son pruebas, pero ¿qué? Para superar. A saber que ya nos pasaron, pero que no nos puede seguir pasando. A no ser que usted siga siendo un rebelde contradictor. Alrededor de la familia hay pruebas. En la misma sociedad. Y definitivo, hermano, mire, si en su vida cristiana no pasa nada, es porque algo pasa. Si en su vida cristiana no pasa nada. Dios nos conoce y obra bajo su santa y divina voluntad y lo hace para algo, para bendición y para bien de nosotros. Ahora, hay algo muy importante en esta porción de la palabra, porque cuando llega esa fe, que nuestra fe es puesta a prueba, cuando llega esa prueba, ¿sí?, que nos pone esa prueba a nosotros, hay un segundo punto, y es que nos debe de encontrar, o sea, es para ser como hallados en alabanza, en gloria y en honra, dice el apóstol Pedro. Y miren lo que dice la porción de la palabra en el versículo número 7: para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces mire el preámbulo: para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, vamos a estar sometidos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y quién entonces es el que es sometido? El creyente, el que ama al Señor. Porque el que no ama al Señor no pasa por esas pruebas. ¿Por qué razón? Porque hace, vive, piensa y actúa conforme a su naturaleza, entonces no le pasa nada.
Pero el creyente tiene una nueva naturaleza y hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y esa lucha la vive el creyente. El que no es creyente no vive esa lucha. No va a pasar por esas pruebas. Simplemente va caminando. En cambio, el Señor para el creyente actúa en forma diferente. Por eso dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Claro, es que vamos a ser probados con fuego. ¿Y el oro qué hacen? Le echan en el crisol, le echan en el fuego para mirar hasta qué punto es la pureza. Y cuando le echan el fuego, si no es oro, ¿qué pasa? Se derrite y se vuelve un chicharrón. Contaba nuestro hermano ya en estos días una historia, que ella estaba convencida que había un anillo que era de oro. Y cuando llegó un personaje que estaba comprando, entonces ella llegó y le dijo: mira, y entregó, y el tipo le echó calor y se transformó. No era oro, era oro o era un oro golfi. Hemos de ser sometidos como el oro, pasados por fuego. ¿Para qué? Para ser purificados, para ser limpiados, para que realmente, hermanos, en cada creyente brille la fe en Cristo, el amor que usted tenga por el Señor. Ese va a ser su caminar, su vida. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol acá: aunque perecedero. Claro, porque es que el oro es perecedero, se acaba, pues claro. Dice: se prueba con fuego. Y esa fe entonces sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vendrá la tormenta, sí, pero después de la tormenta, ¿qué viene? La calma. Vendrán las crisis, sí, pero después de las crisis, ¿qué vendrá? La fortaleza, el afianzarse. Señor, me has permitido pasar y vivir tantas cosas. Estoy mimadito, estoy ajustado, estoy, ¿cómo? ¿Está brillando mi fe o mi fe está apagada? Porque si frente a lo que me pasa realmente no se ha fortalecido su fe, entonces tiene que prestar especial atención. Tan fácil echarle a algunas personas la culpa a Dios, ¿cierto? Es que todo lo que me pasa, esto es muy horrible. Y hay algo dentro de todo lo que significa ser hallado en alabanza, y es que hay una palabra que a muchas personas no les gusta, que es la disciplina. ¿Le gusta la disciplina? No a todo el mundo le gusta la disciplina. Cuando miramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, los versículos del 6 al 11, hermanos, miren lo que nos dice. 6 al 11, en Hebreos 12. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. Ha elegido, ha recibido usted al Señor Jesucristo en su corazón, en su mente, lo quiere como su Dios. Es su razón de ser. El Señor Jesucristo es el número 1 en su vida, ¿o no? Si es así, y usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted ha tenido, se ha puesto su fe en Cristo, ha tenido algo que es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento implica que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Entonces, téngalo por seguro que a partir de ese momento, usted como hijo de Dios, el Señor lo va a disciplinar. ¿Sabe por qué lo hace? Porque lo ama. Los que tenemos hijos, dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Nunca. ¿Y por qué los disciplinamos? Porque los amamos. Dios nos disciplina, nos azota, nos muestra un camino, porque nos ama. Y sigue diciendo esa porción de Hebreos: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es una palabra dura. Somos hijos. El que no tiene al Señor Jesucristo no es hijo de Dios. Está alejado, está exceptuado, está, como dice Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos y amigos, es solamente a través de Cristo que nosotros tenemos parte en esa familia. Para yo formar parte de la familia Ramírez, me tuve que casar con una muchacha, o si no, yo no sería de la familia suya. Para nosotros ser parte de la familia de Dios tiene que ser a través de Cristo. Por eso es que predicamos a Cristo, por eso es nuestra fe, pero va a ser sometido, claro. Y miren con lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Su mamá sí le pegó. ¿Por qué le pegó? Porque se portaba bien. Ojo, y los venerábamos. Sí, uno ama a la mamá. Y cuando uno ya es adulto, muchos adultos llegan a donde la mamá y le dicen: mamá, gracias. ¿Gracias de qué, hijo? De las pelas que me pegaste. Y bueno, algunos llegarán, otros llegan traumatizados. No, ¿usted por qué me pegó? Y llegan con unas bobadas. No reconocen que lo hacían era por el amor. Y miren, ¿por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Ojo, y viviremos. Es que lo que está en juego es su vida eterna. El Señor lo está moldeando. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Sí, porque a mí me pegaron hasta los 14 o 15, pero ya de ahí en adelante no me pegaron más. Sí, como les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Usted puede ser niño, puede ser adulto, hombre o mujer. Téngalo por seguro y por firme que el Señor lo ama y lo va a disciplinar. Y si usted es más rebelde y contradictor, hermanito, más lo va a disciplinar. Y si usted va contrario a lo que el Señor le manda, pues más lo va a disciplinar. Téngalo por seguro, ahí no hay pérdida de fe. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí? ¿A quién le gusta que le peguen? A nadie. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay unos más ejercitados que otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan más. En su casa, ¿a usted era el que más le pegaba? ¿No había otro que le pegaba más que a usted? En mi casa había uno que era el que más le pegaba. Estaba ejercitado. Estaba ejercitado, podríamos decir. El Señor, hermanos, moldea dos cosas: su carácter y su personalidad. Es el Señor el que cambia tu carácter y tu personalidad. Él lo hace, porque hay un proceso, hermanos, de santificación que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Para el que tiene el Espíritu, el Señor va trabajando y lo hace a nivel interno, lo hace alrededor de la iglesia y lo hace en la sociedad. Porque si usted está saliendo afuera y se agarra a totazos con todo el mundo afuera, es porque tiene un problema. Y si usted en su casa todo el día está es porque tiene un problema. Y espero que a la iglesia no vayan a pelear. Sí, porque aquí lo que hacemos es compartir y exponer las verdades bíblicas. Y frente a una verdad bíblica, ¿qué puede hacer usted? La obedece, si realmente lo quiere hacer. Si no, pues va a seguir siendo disciplinado. Necesitamos entonces la disciplina de Dios, porque el rebelde y el desobediente la necesita. Miren a ver si usted sigue siendo así. El mentiroso la necesita. El altivo y orgulloso la necesita. El idólatra la necesita. El tibio, ¿qué dice el Señor? Lo vimos en el mensaje de las 7 iglesias. En esa iglesia de la Odisea: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Lo está diciendo el Señor. Suena fuerte, hermanos, pero lo dice el Señor. Entonces el tibio. Ahora el contradictor. ¿Será que el contradictor, frente a lo que dice la palabra de Dios, va a ser disciplinado? Téngalo por seguro. Va a ser disciplinado. La historia, amén. La historia se escribe, hermanos, hoy. Usted tiene que mirar, es hoy. Ayer ya pasó. Usted tiene que mirar y ponerse a cuentas con Dios. Esta es mi realidad.
nuestra fe será pasada por fuego. ¿Para qué? Mire lo que dice. Mire lo que dice esa porción de la palabra, es muy linda. Para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya llegó el Señor Jesucristo a su vida? Amén. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Ese es un himno muy lindo. Ese debería ser el himno de cuna con el que lo prestan a dormir a uno, ¿cierto, hermanos? Sí, que se lo canten en la mañana, en la tarde y en la noche. Ser hallado en alabanza, gloria y honra. Cuando la prueba, mis hermanos, es superada, brilla la fe. Brilla la fe. Y algo muy importante, se ve y se manifiesta en su propia vida y en la de los demás. Y en Dios, claro que sí. Pero la persona sí se ve manifestada. Cuando dicen muchas personas, es que pobrecito, pobrecito, mire todo lo que le pasa por ser cristiano. ¿Sí han escuchado? Es que ya los amigos no lo quieren. Pero resulta que es que los amigos son unos borrachos. A Jaime ya lo desprecian, ¿cierto, Jaime? Hay amigos que desprecian a Jaime, porque es que, ya Jaime no bebe. Y de repente, no, es que mire, ya no hay trabajo. ¿Por qué? Porque es que, era administrando una taberna. No, mentira, es que eso no es para mí. Y así por el estilo, hay juegos, hay amigos, hay sitios donde definitivamente dicen, a mí me lo decían, no invitemos a Luisca, porque es que Luisca se volvió muy aburrido. Ya Luisca no dice chistes. Luisca, ya vos no decís chistes. Y yo cerraba los ojos, hermanos, y yo decía, ¿dónde? ¿Acaso soy un payaso? ¿Acaso soy un payaso? ¿O usted es un payaso? O hay que ir a traerle la naricita de, ¿cómo dicen en el ping-pong? La bolita de ping-pong. No, esto no es una payasada. Es de verdad, verdad. Y ojo, porque es que hay algunas personas que equivocadamente dicen, es que estas pruebas, me las mandó Dios. Y entonces, ¿qué le pasa al que bebe licor? ¿Se emborracha? ¿O no? Al que toma licor. Y es que no es que esto es una prueba de Dios. No, Dios le debe ser irresponsable. Reconozca su pecado. Arrepiéntase. Porque el que se pone a tomar licor se va a emborrachar. Llegó tarde al trabajo. El que llega tarde al trabajo, ¿qué le pasa? Lo echan. Deje de ser irresponsable, hombre. Acuéstese a la hora que es, levántese a la hora que es. Sea un buen cristiano. Tenga una responsabilidad. Ponga el nombre del Señor Jesucristo en alto. No lo tire por el piso. No, es que yo a veces voy y termino en tal parte. Oigan a este. ¿Cómo le ocurre, hombre? El que está poniendo sus ojos en otra mujer, es que Dios me mandó esa. ¿Dónde? Usted está casado, tiene su esposa, su familia. ¿A razón de qué está poniendo los ojos en otra mujer? Equivocado está muchachito. Si la persona se pasa un semáforo en rojo, lo van a partir. No pretenda entonces decir que es que eso lo mandó el Señor. Cuando miramos alrededor de esas pruebas, mire lo que le pasaba a Job. Y entonces, ¿qué decía la mujer? ¿Y qué decían los amigos? ¿Y Job qué decía? ¿Lo evadió? Se ha alabado el nombre de Dios. Ahí no había más. Cuando nosotros miramos en el mismo Santiago, en el capítulo número 1, los versículos del 12 en adelante, miren, hermanos, lo que dice, porque es importante que lo tengamos en la mente y en el corazón. Sí, porque hay personas que van a estar en una lucha permanente, porque no están dispuestos a recibir la fe. Sí. Y dice el escritor de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia confianza
concupiscencia, o sea, de su propio pecado, de su esencia, de sus sentires, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Nació, afloró, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué negocio tan malo? Pero muchas veces el creyente está dispuesto a vivir esa situación. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoque. No se crea la mentira del diablo. Dios permite que pasen muchas cosas para que aprendamos. Como dice una canción, te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. La vida del creyente es de aprender. Es que usted ya se metió a soldado o sigue pensando que todavía está del otro lado. Porque si todavía sigue pensando que no es creyente, sino que es ¿qué? Simpatizante, que algunas cosas de la palabra son para mí, pero otras no, equivocado estás. Estás viviendo una doble y te vas a equivocar. Porque con el Señor Jesucristo se es o no se es. Y sigue diciendo acá, mis hermanos, el apóstol Pedro, en un tercer punto, es que es con un propósito, y es un propósito divino. Es un propósito divino. Ahora, mis hermanos, cuando viene la prueba, entonces tiene que haber toda una serie de factores. Porque si usted ha cometido pecado, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Porque lo que el Señor exige es que haya una vida en santidad, en obediencia, agradando a Dios. Es que no hay otro. Y miren lo que nos dice esta porción de la palabra en los versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin, mis hermanos, mis amados hermanos, de su fe en el Señor Jesucristo, es la salvación eterna de su alma. Es la salvación eterna de su alma. Ese es el fin de su fe. Usted cree en el Señor Jesucristo porque tiene una confianza, una fe en que Él lo va a salvar, en que Él tiene el poder para salvarte, para perdonarte y para sanarte. Porque necesitamos ser sanados, ¿o no? Permanentemente. Es triste encontrar personas, hermanos. Esta semana me tocó escuchar como un muchacho, una persona dijo, vino mi hermana aquí a este sitio. Y esa mujer fue y llevó una Biblia y le dijo, he escuchado, le dijo a este hombre, he escuchado que estás siguiendo es que los caminos de Dios. Aquí traigo esta Biblia para entregarte. Tómela. Igual, yo sé que no le va a servir de nada, pero yo se la dejo. Yo, dijo esta mujer, no quiero seguir en los caminos de Dios. No estoy dispuesta a volver a la iglesia. Renuncio al Señor Jesucristo. Llevaba 25 años en los caminos de Dios. Y fue y le dijo a un hombre que está luchando por su vida que ella abandone al Señor. Y este hombre que está recuperándose, ¿qué dijo? No, es que si usted está renunciando al Señor Jesucristo y dice que el Señor, ya usted no va a estar en la iglesia y que va a renunciar, eso sí es problema tuyo. Yo, lo que soy yo, voy a estar firme en el Señor, porque lo he recibido como mi Señor y Salvador, y es Él el que tiene el poder para salvarme, para rescatarme. Eso dijo ese joven, que está en la corporación de Remacelá de Girardot. Una hermana de 25 años que asistía a una iglesia. Yo espero que el Señor nos dé la oportunidad de poder conversar con esa mujer. Hay un himno muy bonito que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Amén. Dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo pasará. En cambio, su vida eterna va a ser para siempre. Y hay personas que equivocadamente posiblemente estén cantando, dejo a Cristo y sigo al mundo. ¿Usted va a seguir a Cristo o va a seguir al mundo, hermano? Pregúntese.
porque es que la historia es de todos los días. Si usted tiene una fe, una convicción firme en el Señor Jesucristo, tiene que estar firme, porque va a ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Y es un propósito divino. Esa porción dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es una información, hermanos, de vida o muerte. Es una información de vida o muerte. Si usted ya la tiene lista en su corazón, en su mente, usted no puede dejar de compartir del Señor Jesucristo a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, así lo rechacen. ¿Ha sido usted rechazado por el nombre de Cristo? Esta semana ha sido una semana dura para algunos de ustedes. Muy dura. Porque a las personas que más amamos, que los queremos delante de Dios, ¿cómo están? Alejados. Y de una forma irracional estas personas dicen, usted en lo suyo y yo en lo mío. Ah, muy bueno que el Señor lo haya rescatado, muy bueno con usted, pero yo sigo firme y continúo en tal cosa porque yo crecí aquí. Y tiene una equivocación en su fe. Hermanos, ¿cómo así que uno va a confiar y va a poner la fe en una empanada o en un buñuelo? Aquí vino un personaje y dijo, es que hay que tener fe, así sea en una empanada o en un buñuelo, pero hay que tener fe. Pues ¿cómo? Si es que tenemos la verdad total, que no viene de ciencia ficción. La palabra profética más segura es esta, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hay que alimentarse. Y cuando uno sabe lo que Dios tiene para nosotros en nuestro corazón y ya establecido en su palabra, usted le va a prestar atención. Tiene que saber, porque hay un conocimiento. Tiene que haber una obediencia para que haya ese crecimiento. Porque sin obediencia no va a haber crecimiento. Hay 10 mandamientos. ¿No sabemos los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Y al prójimo como. Ay, ojo. Ojo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo o en la tierra o debajo de ella. No te harás imagen. Y el tercer mandamiento. No dirás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento. ¿Cómo se llama? Ese es el título. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Pero algunos dicen que es para quedarse durmiendo. Algunos se van para ciclovía. Otros dicen que es para descansar. Otros dicen para piscina. No, es para santificarlo. Y esos primeros 4 mandamientos son en la relación para con Dios. Y si usted no obedece lo que Dios le dice en esos 4 mandamientos, entonces su problema es con quién? Con el Señor. Y los otros 6 mandamientos son parte integral de su vida con las demás personas. Honra a padre y madre, es el 5.º mandamiento. Y luego viene el 6.º. No matarás. Y el 7.º. No cometerás adulterio. Y en el adulterio viene sumado todo un conjunto de cosas que las personas no le quieren prestar atención, pero la palabra lo dice. Y el 8.º, no hurtarás, no robar. Esta semana me encontré con una mujer muy preparada, más preparada que un cumis, en un sinnúmero de cosas. Y él estaba compartiendo la palabra y dijo, no se dice robar, se dice cleptómano. Dice que la mentira no es pecado. Y le dije yo, no hay peor ciego que el que no puede ver. Y me dijo, no se dice ciego, se dice invidente. Y la palabra de Dios habla de las cuestiones y resultados de una vida en homosexualidad. O sea, es un pecado delante de Dios. Dijo, no se dice homosexual, se dice persona con condición sexual diferente. Vamos, ¿cómo? O sea, es correcto. ¿Cómo voy a justificar alrededor del mundo el pecado? No, las cosas están establecidas por Dios. ¿Usted las obedece o no las obedece?
Las obedece o no las obedece. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 8. ¿A quién amáis sin haber visto? En quien creyendo, aunque no lo veáis. Porque el apóstol Pedro y sus apóstoles, sus discípulos, sí tuvieron una bendición. Y es que conocieron real y en vivo y en directo al Señor Jesucristo. Pero ustedes, todos nosotros, hoy en el año 2022, amamos al Señor Jesucristo, pero no lo hemos visto. ¿Le creemos al Señor Jesucristo? Amén. ¿Seguimos al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Por fe. Por fe. ¿Y alguien puede colocar en duda tu fe? ¿Y el que la coloque? Es problema de él. Es problema de él. Porque yo no puedo determinar algo contra la fe, porque es dada por Dios. Ojo, hermanos, ustedes no están aquí por mero accidente. Y nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nosotros como iglesia somos una iglesia de puertas abiertas, hermanos. Esa puerta tiene que estar abierta para todo aquel que está buscando al Señor. El Señor traerá personas que necesitan saber estas verdades bíblicas. Y nosotros tenemos que estar ajustados a la verdad bíblica, no al pensamiento humano, porque el pensamiento humano te lleva directo al infierno. Si ustedes colocan sus ojos en mis carros, ¿qué les va a pasar? No. Para los que no sepan, les voy a decir. Si usted coloca los ojitos en otro ser humano, se va a ir directo para el infierno. Usted sus ojos los tiene que poner en Cristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los seres humanos somos imperfectos. Las instituciones son imperfectas. No hay una congregación perfecta, no la hay. El único perfecto es Cristo, Él es el modelo. Aquí este hombre llamado Pedro sabía eso. Y dice, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Su vida, en este momento de su vida, usted tiene un gozo inefable, o sea, indescriptible, glorioso. Usted está de capa caída. Porque el apóstol aquí está diciendo, no lo ven, creen en Él y no lo han visto, lo aman y no lo han visto, pero ojo, están alegres con un gozo inefable y glorioso. Y esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. Yo los miro a ustedes, mis hermanos, a los ojos y les doy gracias primeramente a Dios que nos permite estar congregados, porque hoy es un día de victoria. Es un día de victoria. El Señor ha sido misericordioso con nosotros, nos ha sostenido y seguimos hacia adelante. Sepa que su fe va a estar puesta a prueba, que van a haber pruebas permanentemente. Y ahí es cuando uno cierra los ojos, mis hermanos, y dice, gracias Padre Celestial. Gracias Señor, porque tú eres mi Dios y tú lo puedes todo. Y hoy que usted está acá visitándonos, ¿sí? Y de repente piensa en su corazón, venga, es que yo nunca he recibido al Señor Jesucristo. Y hoy en tu corazón sientes la necesidad de decir, yo recibo a Cristo, levante la mano y estaremos orando por usted. De hecho, usted ya recibió al Señor Jesucristo. Amén. Porque al Señor Jesucristo se recibe una sola vez. Y el resto de la vida es una vida de constante arrepentimiento, confesión y estar a cuentas con Él. Y usted ya está a cuentas con Dios. Amén. Ya le pidió perdón al Señor. Porque es que el que ha sido rebelde tiene que sentarse a mirar cuál es la realidad. Hay más de un rebelde que piensa que no es rebelde. Hay más de un mentiroso que piensa que no es mentiroso. Hay más de un orgulloso que piensa que no es orgulloso. Hay más de un altivo que piensa que no es altivo. Y cuando nos vemos confrontados con la palabra de Dios, ahí es cuando salen lágrimas de nuestros ojos y tenemos que decirle al Señor, ese soy yo. Porque el único no es usted, todos. Porque delante de Dios no hay justo ni aún. No hay quien busque a Dios, no hay quien le siga. No. Y ese es un estado real en este mundo triste. Así pues, mis amados hermanos, las pruebas son una bendición para su vida. Sepa eso. Sepa y esté firme
tenga una relación verdadera y auténtica con Dios, para que sea hallado en alabanza, gloria y honra, porque lo va a necesitar. Y sepa que como hijos seremos tratados por Dios, porque Él nos ama. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno. ¿Está usted confiado en Cristo? Sí. Vamos a orar. Oremos. Señor mi Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Permítenos ser hallados, Señor, fieles en alabanza, en gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos y guíanos en nuestra vida terrenal, en el diario caminar nuestro, Señor, alrededor de nuestra familia, de nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en el estudio. Hermanos, en donde sea que nos estemos moviendo, Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Te pido por el crecimiento espiritual de todos y cada uno de mis hermanos. Danos ese entendimiento, Señor, para que realmente podamos estar haciendo esos cambios que necesitamos en nuestra vida espiritual. Que haya esa obediencia y ese respeto en todo, Señor, a lo que tú nos mandas. Obra conforme a tu santa y divina voluntad. Y pongo la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, para poder ser guiados por ti. En nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Así puestos en pie, lo voy a invitar, hermanos, a que cantemos este hermoso himno que nos dice cómo es que debemos estar confiados. Confiado estoy. Amén. Confiado
gracia, la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes durante este fin de semana y toda esta semana.